Eh, creo, no me acuerdo. Ahora, creo que hay un puntero que molesta un poquito porque lo grabé, lo pasé a video y bueno, quedó. Pero bueno, vamos a explicarlo. Bueno, vamos a ver entonces esta última unidad, lo que es cálculo combinatorio, ¿sí? Y lo que les decía, bueno, una definición, ¿qué es el cálculo combinatorio? Es una herramienta matemática que da una determinada cantidad de elementos, permite calcular de cuántas formas posibles podemos tomar una parte de ellos y ordenarlos. Y lo que les decía, bueno, yo tengo, no sé, un conjunto de cartas, en un mazo de cartas, bueno, de cuántas maneras puedo dar el as, ¿sí? O de sacar otra carta, o bueno, la cuestión es una cierta cantidad de números, de cuánta manera los podemos agrupar o personas, ¿sí? Entonces, la idea es esa, es determinar cuántos elementos, qué cantidad de elementos nos permite calcular las posibles maneras de tomar esos elementos, todos o algunos. Ahí lo que da como ejemplo, dice, de un mazo de 52 cartas, un jugador recibe 5 cartas de ese mazo. Ay, perdón, justo me está por venir un estornudo que me quedó ahí. Estoy más molesto. Perdón, vamos a recapitular. En el ejemplo, dice un mazo de 52 cartas, un jugador recibe 5 cartas de ese mazo. Nos puede interesar calcular cuántas manos distintas podría recibir, es decir, cuántas combinaciones se pueden formar con 5 cartas tomadas entre las 52. ¿Tá? O de esas 5 cartas que recibe, cuántas maneras puede recibir el as. ¿Está? Algo que me olvidé comentarles, esto es muy importante para lo que viene en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Porque ya en estadística lo van a empezar a ver esto, perdón, es probabilidad, no estadística, sino probabilidad. Ya en probabilidad, en el segundo cuatrimestre lo van a empezar a ver. Así que, eh, eh, sí, habría que ver cómo plantearlo. Eh, habría que ver cómo plantearlo. Nunca lo vi así, como un problema con cálculo combinatorio del cubo Rubik. La verdad. No, ojo que estás dando ahí ya la probabilidad, ¿eh? Vos estás metiéndote con probabilidad. Acá no estamos hablando de probabilidades. Esto te va a servir para dar probabilidad, ¿sí? Pero no es, ¿sí? A ver, la cuestión en este caso es, supongamos que nosotros tenemos los números 1, 2, 3 y 4. ¿De cuántas maneras puedo armar un candado de 3 cifras con esos 4 números? Entonces, ¿o cuántos candados puedo tener de 3 cifras con esos 4 números? ¿Se entiende? Entonces, por ahí viene la mano. Ver cuántas agrupaciones puedo hacer según lo que me den. ¿Estamos? ¿Se entendió ese último ejemplo? Hay un ejercicio, uno de estos problemas, que dice, por ejemplo, que hubo un accidente y una persona vio que el auto que atropelló empieza con la letra A. Entonces hay que ver cuántas patentes hay que analizar. Entonces ahí se produce un cálculo combinatorio, ver cuántas agrupaciones en ese caso se pueden formar para analizar, como dice el problema. ¿Estamos? ¿Me siguen con la idea o no? Vamos a continuar. Bueno, espero que sí, cualquier cosa me dicen. Eh, para el cálculo combinatorio
hay que tener en cuenta lo que es la función factorial, ¿sí? La operación factorial. Ya algo cuando vimos árboles binarios les comenté que el factorial es ese signo de admiración cerrado, que la definición es la multiplicación de los números naturales desde el número hasta uno. ¿Sí? O sea, vamos multiplicando, si queremos saber el factorial de que da ahí, ¿sí? El 10 factorial, hay que multiplicar 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Y ese es el factorial de 10, que en este caso da 3.628.800, ¿sí? El factorial de 10. Eh, con calculadora, dices, se hace, no sé hacer, se hace, se escribe el 10, apretamos la tecla Shift y luego buscar la tecla donde está escrito arriba la expresión X con ese signo de admiración. Y luego apretar la tecla igual para ver el resultado. ¿Por qué digo la tecla esa de donde tienen la X con el signo de admiración cerrado? La cuestión está en qué tipo de calculadora tienen, porque a veces cambia la posición de, de esa tecla. ¿Estamos? Así que, bueno, búsquenla, si quieren ahora prueben, si tienen una calculadora a mano, pero búsquenla, pruébenla para ver dónde está. Siempre ya les digo, el factorial de un número, si no, cualquier cosa lo van haciendo, es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Y bueno, toda esa multiplicación da el factorial de 10. Van a haber casos en donde nosotros vamos a tener que hacer una división de los factoriales de un número. Por ejemplo, 10 factorial dividido 8 factorial. Entonces, llevando a la definición que acabamos de dar, 10 factorial es la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Y 8 factoriales, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Pero fíjense que tanto en el numerador como en el denominador, las multiplicaciones son las mismas desde el 8 hasta el 1. Entonces ya directamente sin hacer ninguna cuenta se puede simplificar. Y quedando nada más que la multiplicación de 10 por 9 y 10 por 9 es 90. Entonces, si nosotros hacemos 10 factorial dividido 8 factorial, ese resultado es 90. Pero ese ejemplo que yo di es en forma particular. ¿Qué pasa en forma general? Y bueno, en forma general, si tenemos n factorial dividido n menos 2, todo eso factorial, hacemos el mismo procedimiento que hicimos recién. La cuestión que acá en el n factorial vamos a hacer n por n menos 1 por n menos 2, así siguiendo hasta multiplicar el 2 por 1, perdón, 3 por 2 por 1. ¿Estamos? Y n menos 2 factorial es la misma multiplicación que vimos recién. N menos 2 por n menos 3, así siguiendo por 3 por 2 por uno. Con lo cual, fíjense que desde el n menos 2 hasta el 1 son iguales tanto lo del numerador como lo del denominador. Por lo tanto, se simplifica quedándonos entonces n por n menos 1, que aplicando la distributiva nos queda n cuadrado menos c. Y después, bueno, por convención, 0 factorial es 1. ¿Está? O sea, se, hubo un congreso de personas de la matemática en el cual decidieron que 0 factorial en este caso sea 1, porque si no no está todo este análisis y no llega a nuestro resultado. Porque pensar, a ver, si el factorial es multiplicar hasta 1 desde el número, y bueno, multiplicar desde 0 hasta 1 es imposible, con lo cual por convención se dijo que 0 factorial sea igual a 1. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, ahora lo vemos. Bien, continuamos entonces.
Antes de resolver, ¿sí? O cuando nosotros nos enfrentemos a un problema, vamos a tener que estar analizando algunas cuestiones. Eh, Estas cuestiones a analizar siempre que se tenga un problema, nos va a favorecer para poder o saber qué tipo de cálculo combinatorio vamos a estar aplicando. Esas cuestiones a analizar son primero las cantidades. ¿Sí? Es necesario determinar qué cantidades tenemos, o sea, la cantidad de elementos que tiene el conjunto y la cantidad de elementos que tiene cada agrupación. En el ejemplo que habíamos visto, bueno, teníamos 52 cartas, o sea, los elementos del conjunto son 52, y en cada mano se recibía 5 cartas. Por lo tanto, la cantidad de cartas que recibimos es 5. ¿Sí? O sea, tomamos 5 cartas de un total de 52. ¿Estamos? Después tenemos lo que es la naturaleza. Bueno, esto a veces es medio complicado de verlo. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Dice, debemos determinar si tomamos todos los elementos disponibles o solo algunos de ellos. Por ejemplo, tomamos 5 cartas entre 52. ¿Importa cuáles de esas cartas vamos a estar tomando? Es decir, importa la naturaleza de la selección. ¿Estamos? Cuando nosotros de un más o de una cantidad finita de elementos tomamos solo algunos y nos va, nos va a convenir preguntarnos cuáles vamos a estar tomando. En ese caso, si nos podemos preguntar cuáles nos va a importar tomar, estamos hablando de lo que se conoce como la naturaleza. En cambio, si solo tomamos o solo nos interesa de cuántas formas podemos ordenar 5 libros, no nos interesa la naturaleza porque no tenemos que elegir determinados libros, sino que vamos a estar trabajando con los 5 al mismo tiempo. ¿Está? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un libro de química, un libro de física, uno de matemática, uno de práctica del lenguaje y uno de sociales, y los queremos estar en un estante, bueno, yo voy a estar trabajando con esos 5 libros, nada más. Entonces no me importa preguntarme cuáles voy a estar usando, porque voy a estar usando siempre los mismos. Y al utilizar siempre los mismos, en ese caso no nos va a importar la naturaleza. ¿Estamos? Para, para tenerlo presente, ¿sí? Entonces esto, lo de la naturaleza, lo que tenemos que ver es que si nosotros de una totalidad de elementos vamos a estar usando todos o solo algunos. ¿Estamos se entendió alguna pregunta? Bueno, parecería que se entendió. Eh, bueno, otra de las cosas que vamos a tener que estar analizando es el orden de los en que tomemos los elementos, ¿sí? O sea, si nosotros vemos que al cambiar de posición los elementos y cambia lo que es una agrupación con respecto a otra, bueno, ahí nos va a importar el orden en que tomemos los elementos. Por ejemplo, si nosotros tomamos, supónganse, el 21, o sea, el 1 y el 2, los dígitos 1 y 2, ¿qué números podemos formar con el 1 y el 2? Y podemos formar el 21 o el 12. ¿Qué cambia entre uno y otro? Precisamente el orden. ¿Sí? Son dos agrupaciones distintas que podemos formar, o son dos números distintos que podemos formar con los números 1 y 2. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo que no sé, subir, a ver, responder las preguntas de un examen, ¿sí? Yo puedo responderlas como yo quiero. No me interesa si primero tengo que sí o sí responder la primera, después la segunda, después la tercera, sino que yo voy respondiendo lo que yo sé. Puedo empezar por la primera, puedo empezar por la última, por alguna del medio, cual yo necesito responder las preguntas del examen.
Entonces, ¿cómo las respondo? Y yo qué sé, no sé, veo después según el examen como sea. Entonces no me importa el orden en el cual yo voy a responder, sino lo que me importa es responder más que nada. ¿Estamos? ¿Se entendió esto del orden? Bien, parecería que sí. Y después lo último que hay que analizar y que sí nos va a importar y muchísimo es la repetición. ¿Sí? La repetición es lo que nos va a cambiar si vamos a armar, vamos a hacer un modelo u otro, ¿sí? O sea, vamos a tomar 6 modelos distintos. La cuestión está en si se repite o no, porque si se repite es un modelo, si no se repite es otro. Pero siempre vamos a estar hablando de lo que es variación, permutación y combinación, que puede ser con repetición o sin repetición. ¿Qué es la repetición? Es la posibilidad de poder repetir algún elemento dentro de las agrupaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos y hacemos el análisis combinatorio con respecto a lo que es la ¿cómo es? Eh, Perdón, si tomamos a las personas como para armar agrupaciones, ¿sí? Si tomamos personas como problema las personas para armar las agrupaciones, las personas se van a poder repetir y no, una persona no se va a poder repetir. Se podrá llegar a clonar, pero no es la misma persona. ¿Está? Pero igual acá no vamos a estar tomando cosas raras. La cuestión está en que nosotros cuando hablemos de personas, a las personas no las vamos a poder repetir. Con lo cual va a ser un cálculo combinatorio sin repetición. Ahora, si hablamos de números y queremos formar números, bueno, en los números sí podemos llegar a repetir el número, por ejemplo, el 11, el 22, el 33, son números en los cuales la cifra se repite. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de analizar qué tipo de cálculo combinatorio vamos a tener. Estamos ver si se puede repetir o no se puede repetir los elementos en el análisis que nosotros queramos hacer. Estamos, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y ver qué tipo de cálculo combinatorio vamos a estar realizando. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Bien, parecería que no. La posibilidad, vos cuando analices el cálculo combinatorio tenés que ver si vos podés repetir los elementos. ¿Está? Si vos trabajás con números, vos los números los podés repetir, podés tomar números, el que formar, por ejemplo, el número 11. ¿Por qué no? El número 11 vos podés formarlo. Después dependiendo lo que te pide, ¿no? Pero la cuestión está en que vos la cifra del 1 la podés repetir y formar el 11. Si no, por lo contrario, como se veía con el ejemplo anterior, si tenés 3 libros distintos, no podés poner 2 veces el mismo libro. Exactamente, si yo tengo un libro de química, física y matemática, yo no los voy a repetir, es uno de cada uno. Es un análisis combinatorio de repetición. Esto es lo que hay que ir analizando en el cálculo combinatorio en estos problemas. Este tipo de cuestiones para saber qué es lo que vamos a estar necesitando para hacer. ¿Estamos hasta acá entonces? Bien. Entonces, vamos a ver como dice ahí, la fórmula de los distintos casos, de los distintos modelos. Los modelos son estos tres que están ahí: permutación, variación y combinación. La cuestión está en que si se puede repetir o no se puede repetir. Estos primeros modelos es repetición, ¿está?
La fórmula del primer modelo, que es la permutación, es el n factorial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir permutar? Permutar quiere decir cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de las permutaciones es cambiar de posición nada más los elementos. O sea, lo que me va a importar para saber qué es una permutación es el orden. Si a mí me importa nada más que el orden, o sea, a todos los elementos los estoy usando a todos, ¿sí? A todos los elementos del conjunto los uso a todos, lo único que hago es cambiar de posición los elementos, me importa nada más que el orden. Y ahí estamos haciendo una permutación. Fíjense que en el ejemplo dice formas de ordenar las letras A, B, C, ¿sí? Perdón, lo leí mal. Formas de ordenar las letras A, B, C, de ese conjunto A, B, C. Entonces, ahí va escribiendo las agrupaciones. Podemos formar la agrupación ABC precisamente, otra ACB, otra EAC, otra BCA, otra CAB y otra CBA. Fíjense que lo único que hacemos con esas letras es cambiarlas de posición, permutarlas precisamente, para ir formando una agrupación con respecto a otra. ¿Estamos? En ese caso, fíjense que hay 6 posibles agrupaciones, por lo tanto, lo que hacemos es, como son 3 letras lo que tenemos dentro del conjunto, la permutación de 3 es 3 por 2 por 1, 3 por 2 es 6, 6 por 1 es 6. Por lo tanto, tenemos 6 posibles agrupaciones. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Pregunta, ¿Vale? ponemos 6 porque hay 6 posibilidades, ¿no? El resultado es 6, que son las 6 posibilidades. Lo que nosotros tenemos que poner es permutación de 3, porque son 3 los elementos del conjunto. Ah, listo. ¿Estamos? Exactamente. ¿Seguimos? Bien. El otro modelo es la variación. ¿Qué es la variación? La variación es una permutación, o sea, es cambiar de posición los elementos, pero tomando solo algunos de la totalidad del conjunto. Está la variación es una permutación, pero donde vamos a tomar solo algunos de todos los elementos. La fórmula viene dada como B, y acá ya vamos a tener un valor n, que n es la cantidad de elementos del conjunto, y un valor k, que es la cantidad de elementos que tiene cada agrupación. ¿Okay? Entonces, la variación en este caso va a ser, en este caso, va a venir dada como n factorial dividido menos k factorial. Entonces, acá lo que vamos a necesitar son las cantidades, la cantidad de elementos que tiene el conjunto y la cantidad de elementos que tiene cada agrupación. Lo que va a importar en este caso es primero el orden, porque es una permutación, pero también cuáles de los elementos vamos a estar usando, por lo tanto, la naturaleza. ¿Sí? O sea, dijimos que la naturaleza tenemos que ver si de todos los elementos tomamos algunos. En este caso es lo que va a pasar. Por eso nos importa lo que es la naturaleza. Y en el ejemplo dice formas de tomar 2 elementos de ese conjunto ABC teniendo en cuenta el orden. Entonces, si yo quiero tomar 2 elementos, puedo formar una agrupación AB, otra BA, otra AC, otra CA, otra BC y otra CB. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en el conjunto? 3. ¿Cuántos elementos tengo que tomar para agrupar? 2. Entonces, eso es una variación de 3 elementos tomados de a 2. Por lo tanto, nos queda 3 factorial dividido
3 menos 2 factorial, que es 1. 3 factorial es 6, dividido 1, 6, que son esas 6 agrupaciones que tenemos. Pregunta, B, la variación 3 y 2 nada más dice, ¿no? Sí, 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 variación 3 de 3 tomados de a 2. Listo. Y, o sea, igual a 3 dividido 1 es por la fórmula nada más. Dividido 1. Sí, porque fíjate que en la fórmula, en la columna de la fórmula, tenés n menos k. Si n es 3 y k es 2, 3 menos 2 es el 1. ¿Estamos? Bien. Bueno, y lo último, las combinaciones, ¿sí? Acá en las combinaciones no nos va a importar el orden, ¿sí? Las combinaciones son agrupaciones en las cuales el orden no nos importa, pero sí nos importa cuáles de los elementos vamos a estar tomando, o sea, nos va a importar lo que es la naturaleza. La fórmula nuevamente vamos a tener un valor n y un valor k, y la fórmula en este caso va a venir dado como n factorial dividido k factorial por n menos k factorial, ¿sí? Lo que está entre paréntesis es lo que se conoce como número combinatorio, ¿sí? Se utiliza para ciertas cosas que nosotros no lo vamos a estar viendo, pero es otra forma de dar lo que es la combinatoria. En este caso, bueno, como dijimos, importa nada más que la naturaleza, y el ejemplo sería formas de tomar dos elementos del conjunto ABC sin tener en cuenta el orden. Entonces, esas agrupaciones pueden ser AB, AC y BC. En este caso son tres posibles agrupaciones. Llevándolo a la fórmula sería 3 factorial dividido 2 factorial, que es lo que vale K, por 1 factorial, que sale de restar 3 menos 1. ¿Estamos? Y 3 factorial dividido 2 factorial, en este caso es... ¿está? ¿Se entendió? Algo más que hay acá, dice, bueno, lo que hablamos de las permutaciones, ¿no? Se tiene en elementos y se desea ver de cuántas formas se los puede ordenar. Es decir, los elementos son siempre los mismos y cada forma posible solo difiere de las demás en el orden en que se toman los elementos. Las variaciones, en este caso simples porque son sin repetición, es como la permutación, pero no se usan los n elementos, sino que se usan solamente k de ellos, una cantidad menor de elementos. Pablo, ¿Sí? un segundo con el tema de la variación. Ajá. Los elementos de K no son fijos. No, todo depende. A ver, ninguno de los dos son fijos. La cuestión es según el problema. Claro, sí, sea cual sea el problema. Para n elementos, vos tomás K. Sí. Pero ese K no agarra dos elementos fijos de n, sino que es siempre la cantidad K. Todas las posibilidades que te da eso. Viene dado por el problema, no sería fijo. A ver, es fijo por el hecho de que si el problema te dice que vos tenés que tomar de un mazo 5 elementos, bueno, ahí ese valor K es 5. Es fijo, pero por ahí si el problema te lo plantean de otra forma, bueno, puede llegar a variar. O en los incisos, por ejemplo, si vos tenés varios incisos, bueno, ahí el valor de K puede cambiar. Ya deja de ser fijo. Pero porque te está Claro, preguntando varias cosas dentro del mismo problema. claro, en ese caso de las cartas, vos tenés un valor fijo de, bueno, digamos que es que diga el ejercicio que sea fijo, que es 5 cartas. Sí, Pero vos vas a variar para todas las cartas distintas. O sea, no es que vas a hacer las variaciones solamente con esas con 5 5 cartas que cartas. te pide. Y sí, siempre con esas 5. Ah, pero con esas 5 que elegiste. Y que no sabés cuáles son. Por eso son 55 más 52. ¿Sabés?
cuál te va a tocar. Porque son todas las posibilidades que tenés de cuántas maneras posibles podés recibir esas 5 cartas. Ok, se traba un poco, pero creo que lo que dijiste es que son los valores con... Vos elegís 5 cartas, pero vos no podés cambiar el valor. O sea, si vos elegiste un 5, un 4, un 7, el ancho y el falso, ¿vas a hacer siempre con esa? No, Claro, tomás todas, pero de a sí, 5. sí, por eso vos no te interesa cuáles son esas cartas que vas a tomar, o sea, qué numérico vas a tomar de las cartas, sino lo que te importa, bueno, lo que pasa es que te va a importar el cuál es para la naturaleza, ver cuál vas a estar tomando, pero para hacer el análisis, vos podés, vos podés tomar cualquiera de esas 5 cartas, cualquiera de los de 52, pero siempre van a ser 5. Sí, sí, está bien, se entendió entonces. ¿Estamos? Está. Bien. Eh, bueno, siguiendo con esto de las variables, entonces habrá que tener en cuenta no solamente el orden, sino cuáles de los elementos se eligen, ¿sí? Y después tenemos lo que son las combinaciones simples, en el cual consiste en tomar k elementos entre n que hay en total, sin importar en qué orden. Es decir, importa la naturaleza, cuáles, pero no importa esto es como las variaciones, pero sin importar el orden. Las variaciones distinguen AB de BA. En cambio, para las combinaciones AB es igual a BA, es la misma agrupación. Y solo importa el hecho de que fueron A y B los elementos elegidos. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo o no? ¿Alguna pregunta? Bueno, parecería que sí. Vamos a ver entonces los mismos 3 modelos, permutación, variación y combinación, pero ahora tomados como con repetición, o sea, modelos compuestos. ¿Sí? Pero los modelos siguen siendo los 3 mismos que vimos antes. Lo que va a cambiar es la fórmula nada más, ¿sí? O sea, no, en la permutación nos va a seguir importando nada más que el orden, en las variaciones el orden y la naturaleza, y en las combinaciones la naturaleza. Lo que va a cambiar ahora es la fórmula, ¿sí? de esos modelos. Entonces, en la permutación, con repetición, lo que vamos a tener que ver es cuáles son los elementos que se repiten y cuántas veces. Porque en este caso, la permutación con repetición va a venir dado de el elemento n sub 1 más el elemento n sub 2 más así siguiendo hasta el elemento n sub k, todo eso factorial, dividido n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial, así siguiendo hasta el nk factorial. Básicamente, lo que tenemos que ver es cuántos elementos tenemos y esos elementos que tenemos, cuántos son los que se repiten para ver cuántas veces se están repitiendo para sacar la fórmula. En este caso, el ejemplo que da dice formas de ordenar las letras A, B, C, ¿sí? Entonces, las agrupaciones ahí en ese caso son A, B, C, bueno, A, C, B, es ir cambiando esos 4 elementos. A, B, A, C, A, C, A, B, después tenemos, esto está arreglado, A, C, B, A, después A, B, C, A, B, A, C, A, C, A, B, A, B, A, A, C, C, A, A, B, B, C, A, C, B, A. Es un trabalengua. Eh, pero bueno, dale, reíte de mí vos, ¿sí? Ya te voy a agarrar. Bueno, fíjense,
La cuestión es, ¿cuántos elementos tenemos en el conjunto? Igual lo que importa es esto, ¿no? Saber cuántos elementos tenemos en el conjunto, cuántas letras la forman el También conjunto. ahí tenemos 4. Y ahora, ¿cuántas veces se repite A? 2 veces. En la B, repetición. B, Ninguna vez. 0 veces. una sola, digamos, una sola Ah, vez. bueno, sí, sí, ¿Sí? la que está presente, sí. Exactamente. Y C. Una. Entonces, fíjense que la fórmula de la permutación viene dado como 2 de 2,1,1. Eso es la cantidad de veces que se repite A, 2, la cantidad de veces que se repite B, 1, la cantidad de veces que se repite C, 1. Siempre ¿Estamos ubicando el signo al lado del número. ubicando? Perdón. Siempre después del número hay que poner ese signo que está ahí. Sí, en el denominador sí. Listo. En el numerador sumamos la cantidad de elementos, en este caso 4. Dividido, 4 factorial, ¿no? Dividido 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Igual lo que ¿Estamos? no, sí, igual lo que no entendí, cómo queda 24. 4 factorial es 4 por 3, 12 por 2, 24. Acordate que el factorial es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Estamos? 4 por 3 por 2 por 1. Pero a ese 24 hay que dividirlo por 2 factorial que es 2, por 1 factorial que es 1, por 1 factorial que es 1. Así que tenemos 24 dividido 2, 12. Que son esas 12 agrupaciones que ya dije y no voy a volver a repetir. ¿Se Ah, es entendió? 4 por 3 por 2 por 1 es porque es 4. Sí, el factorial de 4. Ah, ahora entendí ese concepto de listo. ¿Estamos? Bien. Bueno, después tenemos las variaciones, que acá es la única forma en que no vamos a tomar factorial, sino que las variaciones en este caso van a ser de n tomado de k, n la k. ¿Sí? O sea, la elementos elevado a lo que va a seguir importando es la naturaleza, cuáles vamos a estar tomando, perdón, cuáles vamos a estar tomando, y el orden también. Entonces, en este caso, nos pide formas de tomar 3 elementos del conjunto AB. Si no los repetimos, no vamos a poder formar las agrupaciones, porque si yo quiero tomar 3 elementos de un conjunto de 2, sí o sí voy a tener que repetirlo. Y ahí dice, bueno, sin, importando el orden, ¿sí? Teniendo en cuenta el orden. Entonces, una opción es precisamente formar el AAA. Otra es decir AAB. Otra es ABA, otra es ABB, otra es BAA, otra es BAB, la otra es BBA y por último BBB. En este caso, la cantidad de elementos del conjunto es 2. La cantidad de elementos que tenemos que agrupar es, por lo tanto, nos queda 2 a la 3, 2 a 3 o 2 a 3, es 8, que son las 8 agrupaciones que tenemos. Por otro lado, dice, bueno, y lo último, disculpen, y lo último es lo que son las combinaciones. ¿Sí? En este caso, las combinaciones con repetición van a venir dados como n más k menos 1, todo eso factorial, dividido n menos 1 factorial por k factorial. ¿Sí? En este caso, bueno, lo que nos sigue importando es la naturaleza, y por el ejemplo nos dice formas de tomar 3 elementos del conjunto AB, pudiendo repetirse y sin importar el orden en este caso. Entonces podemos tomar AAA, AAB, ABP y lo último BBB. Son nada más que 4 agrupaciones y la fórmula o la forma de tomarlos a partir de la fórmula es n, que es 2, más k, que es 3, menos 1, 2 más 3 es 5, menos 1 es 4. Y abajo tenemos 2 menos 1 es 1 por 1 factorial por 3 factorial. Entonces 4 factorial por 3 factorial nos queda 24 dividido 6, que es 4. Las 4 agrupaciones que tenemos. Sí,
N es 2 por tener los elementos AB y K es 3 por las agrupaciones que yo quiero. Exactamente. En el numerador es 4, en el denominador me queda 1 factorial por 3 factorial. ¿Estamos? Bien. Bueno, y lo que ya para ir terminando con esto, dice, bueno, permutación con repetición. Como sucedía con la permutación simple, vamos a tomar todos los elementos. Por lo tanto, ya no importa la naturaleza, importa solamente el orden. Y puede haber elementos repetidos, pero conocemos de antemano cuántos elementos hay de cada tipo. Entonces tenemos una cantidad n de elementos que estará formada por n1, n2, nd y así sucesivamente. Lo que vamos a contar es todas las maneras posibles de ordenar esos elementos. La repetición, la variación con repetición, en este caso, consiste en tomar k elementos entre los n que hay en total, pudiendo elegirse más de una vez cada elemento. Es decir, por ser variación, importa la naturaleza, o sea, cuáles de esos elementos, y el orden. Pero además se pueden elegir más de una vez cada elemento. Y después, por último, la combinación con repetición. La combinación es como la variación, pero sin importar el orden. Es decir, la combinación con repetición consiste en tomar k elementos de los n que hay en total, la naturaleza, sin tener en cuenta el orden y pudiendo elegir más de una vez cada elemento. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Porque eso ya es todo. ¿Se entendió? Bueno, creería que sí. Cualquier cosa lo vamos viendo. Bueno, la cuestión ahora es ir haciendo los problemas, ¿sí? Son un montón los que tienen ahí, así que vamos a arrancar con haciendo algunos hoy. Y bueno, después ya el viernes estará, sigan con el. Estamos. Así que vamos a abrir la cámara. Ahí está. Y vamos a arrancar. Esto comienza en la página. No. En la página 54. ¿Sí? Y lo que tienen ahí en el recuadro al principio, esa parte teórica, no le den mucha importancia. La variación simple, la guía la toma como una permutación simple. ¿Está? Así que no le presten mucha atención a eso, a esa parte. Así que bueno, déjenlo y tengan en cuenta lo que estuvimos viendo. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el primer problema. ¿Tienen todos y todas a mano el primer problema en la página 54? Y del código binario, ¿no? Sí. Exactamente. Dice, en una computadora hay 8 posiciones para individualizar un sistema binario. ¿Cuántos símbolos distintos pueden crearse? Entonces, vamos a ir viendo cantidades. ¿Cuántos elementos hay en un código binario? O en el sistema binario. 2. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tenemos en el conjunto? 2 a la 8. Primero es 2. Ah. Elementos en el conjunto es 2. De esos 2 elementos, ¿cuántos hay que tomar? ¿Cuántos me dice el ejercicio que hay que tomar? ¿De cuántos son los elementos de cada agrupación? O sea, el valor de K. 8. 8. Ahora,
ya tenemos las cantidades. ¿Importa el orden? Sí. Importa, perdón, antes de eso, ¿es con o sin repetición? Esto es importante para saber e ir descartando. ¿Con o sin repetición? Con repetición. Con repetición. ¿Estamos? O sea, hay que ver un modelo de la segunda parte que vimos, con repetición. Ahora, ¿importa el orden? Sí, o sea, no es lo mismo, digo 1-0 que 0-1. Entonces, al cambiar de posición, cambia de agrupación. Entonces, importa el orden. Y vamos al otro importante. ¿Importa la naturaleza? Si yo cambio los números, cambio un 0 por un 1, me cambia la agrupación. Entonces, ¿importa la naturaleza? ¿Me importa tomar cuáles estoy tomando para formar la agrupación? Importa naturaleza. Importa el orden, importa la naturaleza y es con repetición, ¿qué vamos a estar haciendo? Por lo que vimos, una variación compuesta. Exactamente. Variación compuesta en el sentido de variación con repetición, ¿sí? Vamos a llamarlo variación con repetición. De 2 tomados de 8. Y la fórmula, como bien me habían dicho hace un ratito, va a quedar como 2 a la octava. Y si mal no recuerdo, 2 a la octava es 32, 64, 266. 256. Sí. Mira, 256. Entonces, pregunta, ¿cuántos símbolos distintos pueden crearse? Pueden crearse 252 símbolos distintos. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos a complicarlo entonces. ¿El resto? ¿Se entendió la idea o no? Vamos al 5. Salteamos algunos, después te los dejo para que lo piensen. Vamos al 5. Dice, ¿de cuántas maneras distintas pueden sentarse? Pueden sentarse, 3 varones y 2 mujeres en un banco, sí. No hay restricción. El hecho de que no hay restricción se refiere a que no sentar a los varones o a las mujeres juntas, como pide después, ¿sí? O sea, yo siento a las personas, a esos 3 varones y 2 mujeres en los distintos bancos que tengo. Entonces, permiso, borro esto. Sí, 3 varones diferentes y 2 mujeres diferentes. Entonces, ya que está, pregunto, ¿es con repetición? No. ¿Cómo? No, Sí. son 3 varones distintos y 2 mujeres distintas. Pero ya igual, más allá de eso, pensemos que si hablamos de personas, no las podemos repetir a las personas. Ustedes me dirán, bueno, pero los mellizos o los gemelos, no me acuerdo cuáles son los que son idénticos, pero no son la misma persona. ¿Estamos? Más allá de que alguno me diga, pero se pueden clonar las personas, sí, pero no son la misma persona. Son semejantes, pero no son iguales. Entonces, cuando tengamos un problema con personas, como es en este caso, no se repite. El modelo es sin repetición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿importa el orden? No, nena, no. ¿Por qué? Pero no hay, por eso lo que decía que no hay restricción en el sentido de que sentar a las personas, a las 2 mujeres juntas, a los 2 varones juntos. En ese sentido es la restricción. No va por el orden.
El orden puede ser que no se puede sentar mujer y hombre juntos. No, eso es con respecto a la restricción. El orden está en sentar, supónganse, eh, vamos a suponer que tenemos, no, no quiero que se malinterprete en este sentido de el problema, ¿sí? Pero supongamos que tenemos una mujer rubia, una mujer morocha. Entonces, el hecho de cambiar de posición a las dos personas, estas dos mujeres, poner primero a la persona rubia y después a la morocha, o primero a la morocha y después a la rubia, hace cambiar el orden en que yo estoy sentando precisamente a estas mujeres. Lo mismo con los varones, ¿sí? Lo mismo con los varones. Por eso digo, no se me malinterprete con esto de dar los ejemplos para este ejercicio. ¿Estamos? Con lo cual, el hecho de que importe el orden es que si yo cambio la forma de sentar a los varones y a las mujeres, me cambia la agrupación. ¿Se entiende o no? No, porque vos tenés, suponete que tenés un varón que es calvo, el otro que tiene pelo largo y el otro que tiene ojos cortos. Son tres personas distintas. Exactamente, exactamente. Para llamarlos, darles un nombre, poder decir H1, H2, H3, M1 y M2. O sea, tres hombres y dos mujeres. ¿Estamos? Entonces, es sin repetición. ¿Importa el orden? Sí, ¿Importa la naturaleza cuáles estoy tomando o no? Recuerden que la naturaleza lo que me dice es que si yo tengo, o mejor dicho, estoy tomando todos los elementos del conjunto, o algunos. En este caso, ¿tomo todos o algunos? y todos. Entonces, ¿importa la naturaleza? No. Ya uy, salió cualquier cosa eso. No importa la naturaleza. ¿Estamos o no? O sea, de todas las personas estoy tomando todas. El tema del orden viene porque dice que tienen que estar juntas las mujeres, ¿no? No, eso viene después, pero y no viene eso al caso de cómo sentarlos. Sino que si yo cambio, suponete que yo puedo tenerlo de esta manera, ¿sí? Hombre 1, hombre 2, hombre 3, mujer 1, mujer 2. Ahora yo cambio y pongo hombre 1, mujer 1, hombre 2, mujer 2, hombre 3. ¿Es la misma agrupación esta que acá arriba? Y digamos que no, No, pero digamos no. No es, porque claro, yo estoy sentando en el primero hombre 1, hombre 2, hombre 3, mujer 1, mujer 2, y después voy intercalando. No es lo mismo sentar a una mujer y un hombre intercalándolo que primero sentar a los tres hombres y después a las dos mujeres. A eso se refiere el orden. Sí, el orden. Si yo modifico a algunas personas como las voy sentando, ya me cambia una agrupación con respecto al otro. claro, porque no son lo mismo cada persona. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, para la parte A, ¿cuánto vale n? ¿Cuántos elementos tomamos o cuántos elementos tenemos como personas? 5 personas. 5. Por lo tanto, si es sin repetición, importa el orden y la naturaleza no importa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una Permutación simple. perfecto. Una permutación simple de 5 elementos. Esto es 5 factorial. 5 por 4, 20, por 360, por 220, por 1, 120.
Hay 7 maneras distintas de sentar a esas 5 personas, a esos 3 hombres y esas 2 mujeres. ¿Se entendió o no? Ya la empecé a complicar. ¿Estamos? Vamos a complicarla aún más. En la parte B, perdón, en la parte B, lo que me dice, los varones se sientan juntos y las mujeres se sientan juntas. Hay que verlo por separado. Sí, por separado pero juntos. Sí, Primero, por separado. ¿Qué me da por separado? ¿Cuántos varones tenemos? 3, ¿Y cuántas mujeres? 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para los varones? 3 por 2 por 1. Una permutación de 3. Y para las mujeres, Lo mismo. una permutación de 2. O sea, 2 factorial. Esto no va a cambiar, ¿eh? Sigue siendo sin repetición, importa el orden, pero no la naturaleza. Lo que pasa es que lo analizo ahora por separado. Pero, si yo tomo a, a los hombres como un bloque y a las mujeres como un bloque, ¿sí? Como un solo elemento, ¿cuántos elementos tengo? 2. 2. ¿Sí? Entonces, al tomar estos dos elementos, los puedo permutar entre ellos. Porque nada me dice que primero tengo que sentar a los varones y después a las mujeres. Y tampoco me dice que primero a las mujeres y después a los varones. Entonces, entre esos dos bloques, y perdón que por ahí lo interprete así como género binario, pero bueno, me aboco al problema, ¿está? No, vuelvo a repetir, no quiero que se me malinterprete con esto, pero si nos abocamos a este género binario de hombre y mujer, yo los puedo permutar entre ellos. ¿Estamos? Por lo tanto, a estos resultados entre ellos se multiplican, los voy a multiplicar por una permutación de 2 también, por este precisamente género binario que se está tomando en el ejercicio. ¿Estamos? ¿Se entendió esto o no? Sí, puedo tomar primero los varones y después las mujeres, o al revés, primero las mujeres y después los varones. Por eso, esta permutación de 2. Y todos entre ellos se van multiplicando. ¿Se entendió? Está bien, pusiste P2 porque por 2 bloques. Sí, por ese género binario que se toma en el problema. Está bien. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, perdón, tomo con respecto a esto del problema, no quiere decir que sea mi pensamiento de género binario ni nada, que no se malinterprete, me aboco más que nada a tratar de explicar el problema por ese lado, ¿sí? Bien, y el último me dice que solo las mujeres se deben sentar juntas. Entonces, vamos a tomar como un solo bloque lo que son las mujeres. Entonces, si tomamos como un solo bloque que las mujeres, ¿cuántos elementos vamos a tener en total? 1. Sí, pero con respecto a las mujeres, pero te falta quién? Ah, se Los preguntaba solo de varones. las mujeres. Estamos, o sea, si nosotros tenemos o tomamos a las mujeres como un solo elemento, como un solo bloque, ¿cuántos elementos junto con los varones vamos a tener? 4. Ahí escuché un 4.
¿Se entiende? O sea, tengo los 3 varones y después ese bloque de 2 personas, pero que lo hago una sola de las mujeres. Entonces tenemos 4 elementos. Entre ellos los voy a seguir permutando, una permutación de 4, o sea, 4 factorial. Pero a eso lo voy a estar multiplicando por, y a las mujeres también las puedo ir permutando a medida que las voy permutando ese bloque junto con los hombres. ¿Estamos? Por lo tanto, a esto, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Exponente de 2. De 2, exponente. Una permutación Ujú. de 2. 2 factorial. Ah, te entendí exponente, por eso. ¿Por qué 2? Porque ahí sigue habiendo 2 bloques. No, 2 mujeres. A las mujeres vos las tenés que sentar juntas. Dije exponente, Entonces, pero me fue el. Perdón. Cuando se a, hace el. a las mujeres vos las podés sentar juntas. Entonces vos podés poner primero la mujer 1 y después la mujer 2, o primero la mujer 2 y después la mujer 1. Eso es lo que te hace cambiar esta permutación de 2. Pero si a esas 2 mujeres vos las podés permutar entre sí, pero esas mujeres hacen un solo elemento, porque te pide que esas dos mujeres se sienten juntas. Entonces hacen un solo elemento que junto con los elementos de los 3 varones vamos a tener 4 en total. O sea, de esos 4 lugares pueden ocupar uno y en cada posición de esas 4 tienen dos formas de estar acomodadas. Ajá, exactamente. ¿Se entendió? Estamos, ajá, como un solo elemento. ¿Sí? Junto con los 3 elementos hombres, digamos, por así decirlo. No, por la permutación entre las mujeres, por cambiar de posición a las mujeres. Bueno, yo no salvo el primero, después los otros no los calculé, después se los dejo para que lo vayan haciendo. ¿Está? Pero la idea del planteamiento es esta. Ah, sí, sí, eso, no de memoria, interpretarlo de último, acordarse la fórmula, lo que es. La fórmula, eso sí. Bueno, hacemos uno más y después ya los dejo y las dejo trabajando. Va, no sé si se van a quedar o no, pero no, continúen el viernes con recetas. ¿De este se entendió alguna pregunta, alguna consulta? Bien, bueno, permiso. Vamos a pegar un salto y vamos al ejercicio 11. Borro esto de acá. Vamos al ejercicio 11. El ejercicio 11 dice, ¿cuántas patentes de automóvil pueden fabricarse si cada placa contiene 2 letras distintas o diferentes entre 26 elegibles, seguidas por 3 dígitos diferentes entre 10 posibles? Entonces, ¿esto es con o sin repetición? Con. Ojo, ¿qué dice el problema? Sin repetición. Ahí hay que abocarse ya al problema, ¿sí? Porque las patentes, ya sean los números o las letras, se pueden repetir. Entonces, se puede interpretar, si no dijese nada, como con repetición. Pero el problema me está diciendo diferentes. Entonces, tenemos que elegir 2 letras diferentes seguidas de 3 números diferentes. Repetición. Entonces, el hecho de que sea diferentes es sin repetición. Estamos, pero el mismo problema me lo está diciendo que es sin repetición. ¿Se entendió eso?
¿Importa el orden? No, supongo no. ¿Sí o no? A ver, no, supongo. Acá no hay que tirar por tirar. Pensémoslo. Sí, no, no me digan. Supongo. Porque suponés mal y fuiste, y perdón que diga la expresión, cagaste fuego. Entonces, ¿importa el orden? Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la patente que sea AB que BA. Son dos patentes distintas. Más allá de que los números también, ¿no? Decir, la patente que tenga el 2.1 no es lo mismo que la patente que tenga el 1.2. Por eso importa el orden, cambiar de posición. Los elementos cambian las agrupaciones, cambian las patentes en este caso. Por eso importa el orden. ¿Importa la naturaleza? De todos los elementos, ¿tomamos todos o algunos? Todos. No, Sí, importa. Mucha trampa. algunos. No vi quién dijo todo. Ojo que dice dos letras diferentes entre 26 elegibles. Entonces, estoy tomando las 26 letras. Claro. Estamos. Entonces, importa la naturaleza. ¿Sí? Porque más allá de las letras, también de los números, ¿no? Los números tenemos, nos piden decir 3 de 10. ¿Estamos? Sí, pues vos podés tener la patente 012. Bien. Bueno. Entonces, ahora sabemos que es sin repetición, o sea, los modelos simples, importa el orden e importa la naturaleza. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Una Variación. variación. Perfecto. Sí, bueno, ahí recuerden después, ¿no? Ahí van a tener que estudiar esos cuadritos que están. Entonces, es una variación. La cuestión ahora hay que tomar y separar, por un lado, lo que son las letras y por otro lado, los números. Entonces, para las letras, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el conjunto de letras que tenemos? ¿O letra? No, esas son las agrupaciones, ¿cuántas letras va a tener? O sea, vendrían a ser dos variaciones simples. Ahí son 26. Espere. Son, creo que Nathan me preguntaba. Espere, un segundito, esperen. Ahí está, gracias. Creo que Nathan decía dos variaciones simples. Sí, son dos variaciones simples, pero un lado para las letras y otro para los números. Claro, ¿Estamos? que después Ahora, se van a mezclar de alguna manera. exactamente. Ahora, ¿cuántas letras elegibles tenemos? 26. ¿Y cuántas podemos tomar? 2. ¿Cuántos números posibles tenemos? O dígitos, mejor dicho. Dice 10, ¿no? Sí, 10 posibles. ¿Y cuántos tenemos que tomar? Ahí están las cantidades. Con lo cual armamos una variación de 26 tomados de 2 y una variación de 10 tomados de 3. ¿Y entre ellos qué vamos a hacer? Permutarlos. No, permutarlos no, porque 26 a la 2. Variación. Se hace. acá hay una cuestión de, si yo cambio las letras, también van a cambiar, más allá de que los números los mantenga, pero cambia la agrupación al cambiar las letras. Y si yo cambio los números de posición, cambia la agrupación con respecto a las letras también. ¿Se entiende? O sea, si yo modifico algo en toda la agrupación, si yo modifico algo de los números, cambia toda la agrupación, ¿sí? Toda la patente. No.
Sí, está bien, pero yo puedo tener la patente AB123 que tener la patente AB132. Son dos patentes distintas. No, pero por eso, acá es tomar lo que nosotros, bueno, en este caso 2 letras, serían 3 letras y 3 números, pero acá es tomar en ese sentido de decir, bueno, AB123 o AB132, o lo mismo con las letras, AB123 que tener BA123, son patentes distintas, por lo tanto, yo modifico algo en las letras, se modifica toda la agrupación, modifica también la parte de las letras, en el sentido de que tengo otra agrupación distinta. Con lo cual, lo que yo haga acá repercute en lo que yo haga acá. Entonces, exactamente, como uno depende del otro, se multiplica. Esto es 26 factorial dividido 26 menos 2 factorial, multiplicado por 10 factorial dividido 10 menos 3 factorial. ¿Estamos? Y ya que está, les tiro un tip. En la calculadora se pueden hacer combinaciones y variaciones simples. ¿Sí? Por si quieren. A ver, lo que voy a exigir para esta parte, por lo menos que escriban esto. De qué se trata, qué es lo que tienen que sacar, y después la fórmula, que me olvidé el nombre. La fórmula, ¿sí? Eso se pide. Después, cómo hagan, cómo lleguen a escribir el resultado, bueno, depende de ustedes, si quieren aplicar la definición o directamente usar la calculadora. En la calculadora, dependiendo la calculadora, hay una tecla que dice NCR y arriba NPR. Entonces, ustedes van a poner para sacar este caso 26 Shift NCR, que les va a aparecer la letra P, y después el 2. Apretan el igual y ya les tira el resultado. ¿Estamos? Lo mismo con las combinaciones, pero todo simple. Igual, bueno, de última, vuelvo a repetir, dependiendo de la calculadora, no todos lo tienen así. Algunos lo tienen en la multiplicación y en la división. La P es para la variación, la C para la combinación. No, pero bueno, como para que lo vean, lo tengan presente. Bueno, ¿se entendió alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, igual ahora le voy a decir a Marcos que siga haciendo estos ejercicios. Estamos como para que lo sigan practicando. Así que bueno, quedan 10 minutitos, más o menos 13 en realidad, si se quieren quedar. Yo voy a estar acá, ¿sí? Y si no, bueno, será hasta el martes que recuerden. Bueno, el martes ahí le subo un modelo o algo parecido, o un modelo el martes o el lunes veo, ¿está? Y bueno, cualquier cosa nos conectamos para ver eso.